2 segundos se ponga en pie, levante su mano derecha y diga conmigo, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Pero dígalo con seguridad, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Y yo no puedo hacer lo que la Biblia dice que no puedo hacer. Amén. Listo, póngase cómodo y vamos a la palabra. El domingo el pastor nos estuvo compartiendo algo bien interesante sobre la anatomía del pecado, ¿sí? De cómo el pecado muchas veces nosotros lo concebimos como solamente aquello que hacemos. Entonces, si golpeamos a alguien, wow, pecaste. Si hablaste mal o mentiste, pecaste. Si cogiste algo que no era tuyo, pecaste. Pero resulta que aprendimos algo todavía más interesante, y es que es tan perfecto Dios que así como nos creó espíritu, alma y cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser, toda nuestra vida está rendida a Él cuando nos entregamos a Él. Pero cuando no estamos rendidos a Él, nuestro espíritu puede pecar, nuestra alma puede pecar. Cuando con nuestra voluntad deseamos cosas, hacemos cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Cuando con nuestra mente pensamos cosas que van contrarias a la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, si dice la Biblia, si tú miraste lo que no debiste y deseaste en tu corazón, entonces ya pecaste. No solamente por lo que hiciste, sino por lo que concebiste. Y en ese orden de ideas, hoy quiero que derrotemos un sentimiento profundo que a veces tenemos. Y lo más interesante, mis queridos, es que no solamente afecta a grandes, sino que afecta a pequeños, a jóvenes, adolescentes, niños, bueno, en todas las edades, y es la envidia. Lamentablemente todos hemos sentido envidia. Levante la mano el que ha sentido envidia. Amén. Sí, todos hemos sentido envidia, pero entonces vamos a aprender cómo derrotarla. ¿Están conmigo? Vamos a aprender cómo derrotarla, pero entonces tenemos que primero entender qué es la envidia. La envidia, según el diccionario, es la tristeza o pesar por el bien ajeno. Y también es el deseo de algo que no poseo. ¿Listo? La tristeza o el pesar por lo que otro tiene. O la tristeza, el dolor por eso que yo no tengo. Eso es lo que dice el diccionario. Pero entonces la Biblia lo describe aún más tremendo, y quiero que me acompañen rápidamente a Proverbios capítulo 14. Ahí en sus Biblias, por favor. Proverbios capítulo 14. Y el versículo 30, mire cómo lo expone aquí el escritor. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Wow. Se lo repito y léalo ahí conmigo. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Sí? Entonces aquí podemos entender cómo la envidia puede ser como ese ácido que se anida en nuestro corazón y empieza a destruir, empieza a carcomer, empieza a destruir, empieza a acabar con los sentimientos que probablemente nosotros podemos tener buenos, pero si dejamos caer envidia, empieza a carcomer, empieza a acabar, empieza a destruir. ¿Ven? Eso es la envidia. Es más, a algunas personas se les nota cómo la envidia empieza a carcomerles el corazón y hasta el semblante les cambia. Lo dice la Biblia. ¿Sí? Se les nota en la misma cara. Entonces, hay un ejemplo clarísimo en la Biblia, y no sé si ustedes se acuerdan de la historia de José y sus hermanos. ¿Sí? Por allá en Génesis capítulo 37, usted lo puede mirar en su casa si quiere. Usted puede darse cuenta cómo
los hermanos de José empezaron a guardar, a concebir y a anidar en su corazón esa envidia. La pregunta que yo estaba haciéndome cuando estaba leyendo el texto, preparando el mensaje era, ¿en qué momento los hermanos de José empezaron a sentir envidia? No sé, la Biblia no especifica en qué momento. Lo que sí aparece en la Biblia es que a José le dieron una túnica de colores, ¿sí? Y no sé, yo me imagino, permítame imaginarme, ¿qué fue en ese momento? Porque mientras los hermanos de José estaban en el campo con las ovejas, según dice la Biblia, José estaba en la tienda con papi. Y entonces me imagino a José sentado. Y tus hermanos, cuidando las ovejas. ¿Y tú qué necesitas? Como tenían siervos, ¿cierto? Entonces, no, tráeme por acá, tráeme por acá. Quizás, no sé, por eso les digo, déjenme imaginar un poquito. Y de pronto en un momento de esos llega papi y le dice, Josecito, hijo mío, te quiero tanto, que te traje este presente. Una túnica de colores, hermosa. Y entonces José saca más pecho, sale de la tienda y sus hermanos lo ven, no trabaja o no está con nosotros con las ovejas y ahora el bebé de papá tiene una túnica de colores. No sé, déjeme pensar que fue así. Y por eso les digo que esto aplica para niños, jóvenes, adultos, ancianos, todas las edades. Ejemplo, en la mesa. Uy, pero si así le sirve a mi hermano, o sea, porque a mí más poquito, ¿sí? ¿A quiénes pasa? No, eso de pronto no aquí en esta iglesia, eso es en otra iglesia o de pronto es en otro país. Aquí yo sé que nosotros nunca sentimos eso. Pero entonces estaban viendo los hermanos a José, bonita la túnica, qué belleza. Pero no se quedó ahí, sino que adicional a eso José tenía un defecto, déjenmelo decirlo entre comillas, aún más. Y es que se le dio por tener sueños. Se le dio por tener sueños, hermanos. Y hubiera podido quedarse callado, pero no. José fue y se los contó a sus hermanos. Y les dijo, hermanitos, imagínense lo que acabo de soñar. Claro, los hermanos, al escuchar, ¿cómo así? Estamos hablando de que trigo, 12 amarres de trigo o 11 amarres de trigo se van a inclinar ante el tuyo. Pues imagínense cómo se sintieron los hermanos. Pero no conforme con eso, José sueña otra vez. Sueña otra vez. Y hubiera podido quedarse callado, pero no se quedó callado. Se lo contó a sus hermanos y no conforme con eso se lo contó a papá y a mamá. Y entonces estaban las estrellas, el sol y la luna y entonces oye, espérese, ¿cómo así? O sea, hasta el sol, las estrellas se van a inclinar ante usted. Pero entonces dejemos de lado José y sus sueños y pensemos en los hermanos de José. ¿Cómo se sentían al verlo con la túnica de colores en la tienda? Y que el papá va y les diga a los hermanos, su hermano va a ir a ver cómo ustedes están actuando, cómo están cuidando las ovejas. Él se queda conmigo, pero yo lo voy a enviar más tarde para que vaya y me cuente cómo les va a ustedes. ¿Cómo estaría el corazón de los hermanos de José? No sé, piénselo usted. Entonces, eso empezó a carcomer en los hermanos de José, todas esas cosas que estaban viendo, y fue a tal el punto que dijeron, no me lo aguanto más, ya, suficiente con sus sueñitos, suficientes con sus trigos, suficiente con sus estrellas, suficiente con su túnica de colores. No, pues, ¿qué decimos? No lo aguantamos más, lo vamos a matar. Y planearon cómo matarlo.
De pronto uno de los hermanos como que intercedió, no lo matemos, hagámosle otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben la historia de cómo se salvó de la muerte y fue vendido como esclavo. Pero ven cómo dejaron anidar esas cosas en su corazón, cómo se fue fraguando eso en su corazón a tal punto que quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque la envidia es corrosiva. Diga conmigo, la envidia es corrosiva. Entonces aquí usted puede pensar, ¿será que yo soy de aquellos que se disgustan porque a mi hermano le sirve más? ¿Será? No sé. O sea, piénselo y si es así o no, diga amén o outs, aleluya. Pero entonces no solamente es que es corrosiva la envidia, sino que adicional, escuchen esto, la envidia es traicionera. ¿Cómo así que traicionera? Sí, la envidia puede producir en ti que todos esos valores que puedas tener, como la fidelidad, la lealtad, la gratitud, sean transformados por traición. ¿Quieren ver el ejemplo? Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27 y el versículo 18. Bueno, miremos desde el versículo 17 como para que entendamos un poquito el contexto. Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién creéis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía... Se lo vuelvo a decir así más fuerte, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y está hablando de los fariseos, de los maestros de la ley, por envidia habían entregado a Jesús. Pero, escuchen esto, no fueron solamente los fariseos y los maestros de la ley, sino que los fariseos y los maestros de la ley estaban codiando al pueblo, diciendo, griten, que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás, y a Jesucristo que lo crucifiquen, ¿se acuerdan? Fue así. Y dentro de ese pueblo que estaba diciendo que lo crucifiquen, que los crucifiquen, quizás estaban las personas que habían visto los milagros de Jesús. También estaban las personas que de pronto habían recibido la alimentación en los 5,000 y en los 3,000. Estaban las personas que habían visto cómo Jesús había sanado, cómo había resucitado muertos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya estoy siendo claro? Entonces no podemos echarles solo la culpa a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, sino que finalmente todos lo crucificaron. Olvidándose, como les digo yo, de la bondad y el amor de Dios. ¿Por qué? Por envidia. Los fariseos, los maestros de la ley, no querían más que Jesús tuviera influencia en el pueblo. Le iban a quitar esa autoridad que ellos tenían sobre ellos, ese liderazgo que tenían sobre ellos, esas bendiciones que tenían del pueblo. Y traicionaron a Jesús. Pues también tenemos el ejemplo de Judas, ¿no? Entonces, la envidia es corrosiva, la envidia es traicionera. Pero hay una característica más. La envidia es mortal. Diga conmigo, la envidia es mortal. Y es tan grave, tan terrible, que nos puede separar completamente de Dios. La muerte es eso, separación. Y cuando hay una separación eterna es muerte eterna. ¿De acuerdo? Y es tan grave la envidia que nos puede separar completamente de Dios. ¿Cómo así? Sí, eso dice la Biblia. Les voy a colocar un ejemplo que ustedes también conocen. ¿Se acuerdan de esos dos hermanos por allá en Génesis? De Caín y Abel. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia que hacía Caín?
trabajaba en la tierra. ¿Qué hacía Abel? Era pastor, cuidaba las ovejas. ¿Qué hicieron? Decidieron presentarle una ofrenda a Dios. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Dios vio con agrado la ofrenda excelente de parte de Abel. Pero la ofrenda así como regularcita que le estaba presentando Caín, dice la Biblia que no la vio con mucho agrado Dios. Entonces imagínese usted a un Abel mirando sus ovejas. Las gorditas, las flaquitas, las chiquitas, las grandecitas, y escogiendo, uy, ¿cuál le doy a mi Señor? Déjemelo imaginar. ¿Cuál le doy a mi Señor? ¿Será que le doy esta gordita, flaquita o gordita, grandecita? Esta que es, no sé, blanquita, la cafecita, la negrita, no sé, y cuidó y de pronto la pastoreó y dijo, esta la voy a preparar específicamente para dársela a Dios, y entonces la cuidó y entonces la pastoreó, de pronto la alimentó, la limpió, etcétera, etcétera, y todo, y la más excelente, la más grande, la más bonita, esa es la que le voy a presentar a Dios. Pero entonces Caín dijo, yo también le voy a presentar ofrenda. También puedo, que yo tengo con qué. Y entonces dijo, bueno, pues le presentaré que unas cebollas de pronto, déjeme pensar así, ¿no? Unas cebollas por ahí, unas calabazas, unas auyamas. Y si estoy diciendo esto no es porque no me gusten mucho las verduras, pero bueno, calabazas, auyamas, no sé, cosas así. Se la voy a presentar a Dios. De pronto no se esforzó tanto, de pronto no trabajó tanto, de pronto no le presentó lo más bonito, sino hasta de pronto como que la calabaza así como espichadita, la auyama así como maluquita, las remolachas o las cebollas así como viejas, como que esto se lo va a presentar a Dios y ya. Probablemente. Y entonces dice la Biblia que Dios vio con agrado. Wow, qué bien. De pronto, déjeme pensarlo, le dijo Dios a Abel, bien. Y le dijo, bien, Abel, qué bonita ofrenda. Pero a Caín, gracias. Entonces, dice la Biblia que Caín, no sé cómo sea la cara de envidioso, porque gracias a Dios estamos trabajando en la envidia. Pero hizo cara de envidioso. No sé cómo sea la cara de envidioso, vuelvo y le digo. Pero entonces lo miró con envidia, ¿cómo así que a este lo felicita, de este se agrada, pero de mi ofrenda no? Y entonces, ¿qué hizo Caín? Ok. Afuera nos vemos. Abelcito, hermanito mío, ¿me acompañas afuera? ¿Vamos al campo? Y Abel, que tenía un corazón sencillo y noble, claro, es mi hermano, vamos. Y dice la Biblia que en el campo Caín mató a su hermano, lo mató. Ahora, saliéndonos de esa imaginación que yo quiero colocar, yo quiero que piensen un poquito, ¿qué corazón tenía Caín que pudo matar a su propio hermano? Mató a su propio hermano. O sea, ¿se dan cuenta hasta dónde nos lleva la envidia o nos puede llevar la envidia? Es terrible. Entonces, 1 es corrosiva, 2 es traicionera, 3 es mortal. Pero entonces, aquí nos toca hacer una pequeña pausa y quiero que piensen en esto. Tú y yo, pensemos en eso. Tú y yo, ¿cómo estamos? Y les voy a hacer algunas preguntas y ustedes no me respondan, solamente ahí piensen. ¿Cómo ves cuando alguien más prospera y tú no? Y hablemos de prosperar económicamente, solamente hablemos de lo económico. Que alguien más prospera y tú no. ¿Estás de acuerdo o te sientes bien cuando otro, y esto ya es aquí en la iglesia, sirve y tú no? ¿Te molesta que feliciten y le den privilegios a otros y a ti no?
Te incomoda, y esto es para los padres, ver los hijos de otros prosperando, creciendo, desarrollándose y los tuyos no. Mire, ahorita en esta época estamos en época de grados y muchos posando para las fotos de grado, ¿cierto? Y con el diploma, ¿cierto? Pero tus hijos quizás no han tenido la oportunidad de ir a la universidad. De pronto este año perdieron el grado en el que estaban cursando. ¿Cómo te sientes tú al ver eso en otros? Y tus hijos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos a otro ganar más dinero que el que tú ganas con tu trabajo? De pronto hasta tiene el mismo trabajo que tú, pero a él le pagan más. Hace lo mismo que tú. Y tú te levantas temprano, 4 o 5 de la mañana, tienes que salir, coger Transmilenio, que te entren al Transmilenio, llegas, puedes llegar al trabajo y el otro llega también, pero llega más tardecito, relajado, no sé qué, y tú te esfuerzas, trabajas, sea lo que tú trabajas, te esfuerzas, eres el último en salir, tu jefe te dice necesito que se quede más tiempo y tú te quedas y el otro se va más temprano y el jefe no le dice nada. ¿Cómo te sientes tú ahí? Muchachos, señoritas, jóvenes, ¿cómo te sientes cuando a otro lo ponen a jugar y tú estás de suplente? ¿Y tú ahí? ¿Cómo te sientes tú cuando te dicen, ay, lo que pasa es que tú no eres tan bonito, no eres tan atractivo. Por eso mejor me quedo con el otro, con la otra y contigo no. O de pronto te dicen, es que tú no estás a la moda, tú estás como fuera de actitud, estás fuera de onda, estás fuera de moda. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando ves que a otros los felicitan, los aplauden, los elogian y a ti no? ¿Has experimentado alguna cosa de esas en algún momento? Si estás o has experimentado alguna de esas cosas, estamos haciéndonos aquí una introspección y estamos dándonos cuenta, oiga, de pronto hemos dejado que alguna semillita de envidia quepa en nuestro corazón. Padres, ¿a cuántos nos agrada que nuestros hijos, nosotros seamos los héroes de nuestros hijos? Uy, claro, es que mi papá sabe. Mi papá, sí, y con papi, sin papi. Con papá, sin papá. Pero padres, déjenme decirles lo siguiente, llega un momento en que ya no va a ser así. O ya no es así. Y entonces llega otra persona y cambia de estatus. Señores y señoras, ya no es con papi y sin papi, sino que ahora papi. Tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Has experimentado alguna cosa de estas? Si es así, quiero que rápidamente, en 30 segundos, se pongan de pie. Los que sí hemos experimentado algo así, o los que han experimentado algo así, sea lo que sea de todo lo que he dicho, algo de envidia, algo que usted diga, esto como que no, porque al otro sí y a mí no, porque esto me ha afectado a mí y a otros no, porque a él sí le pagan y de pronto a mí no. Yo quisiera tener lo que él tiene, yo quisiera tener el don, el talento, la habilidad que él tiene y yo no. Gracias por su sinceridad. Entonces, llegó el momento. Levanten los brazos. Levanten los brazos.
Esto se llama derrotando la envidia. Muévanlos, muévanlos, muévanlos. Pero muévanlos. Vamos a derrotar la envidia. Esto es entrenamiento, entrenamiento espiritual. ¿Listo? Siéntense y les voy a decir cómo es. ¿Cómo se derrota la envidia? Es que toca hacer pausas activas, muchachos, por eso los hice de pie. Listo, ¿cuál es la solución? Rápido, Salmo capítulo 37. Porque imagínense ustedes yéndose todos tristes para la casa. Ay, soy un envidioso. No, les voy a dar la solución. Y escuchen lo que dice el Salmo capítulo 37. Desde el versículo 1 en adelante dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Escuchen esto: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y el último versículo, el versículo 11, dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mis hermanos, les voy a dar la fórmula. Me pagarían millones por esta fórmula, pero yo se las voy a dar gratis porque a todos me caen bien. Y es: ¿cómo vencemos la envidia? Número 1, confianza. Número 2, deleite. Y número 3, encomendándonos. Uf, ¿y gratis? Amén. Es gratis. Entonces, confianza, versículo 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ahora, es un hecho que la envidia tiene que ver con mucha incredulidad. En otras palabras, si tú has sentido envidia, te ha faltado fe y has dejado percibir o tener en tu corazón incredulidad. ¿Ven? Pero la forma para triunfar sobre ella es confianza, deleite y encomendarse a Dios. Dice el versículo que no nos impacientemos a causa de los malhechores, sino que confía en Jehová. Ahora, tú tienes que, para confiar, tienes que conocer. Escuchen esto: para confiar, tú tienes que conocer. Normalmente uno no confía en un desconocido. ¿Estamos o no? Normalmente uno no confía en un desconocido. Es muy raro decir: no, yo confío, ay sí. Y entonces en los trabajos sacamos la prueba de confianza y me tiro hacia atrás. Pasa, pero uno como que con miedo, como que sí, el ejercicio lo hace con miedo. Es difícil confiar en un desconocido. Pero aquí yo les estoy diciendo: confía, pero confía en Dios. Pero para confiar en Dios tenemos que conocer a Dios. Y les doy algo valiosísimo, y es: escucha esto. Tú tienes que conocer a Dios a través de lo que dice Dios de ti. ¿Sí ven que el ejercicio con el que arrancamos fue diciendo: yo soy lo que Dios dice que soy? Yo tengo lo que Dios dice que tengo, etcétera, etcétera. Y es que tú tienes que saber qué es lo que Dios dice de ti. Tú tienes que saber qué es lo que Dios piensa de ti. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo conoces? En la Biblia. En la Biblia. Conoce lo que la Biblia dice de ti y confía en lo que Dios ha dicho de ti. Amén. La pregunta es: ¿conoces lo que Dios dice de ti? Mire, hay un versículo que me encanta, y dice la Biblia: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente algunas cosas? ¿Sí dice así la Biblia? Dice: ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios dice de ti que eres la niña de sus ojos. Dios dice de ti que eres la cúspide de su creación. Dios dice de ti que eres valioso.
Dios dice de ti que eres, escúchame bien, su hijo. Y eso te tiene a ti que hacer entender que lo puedo lograr porque estoy con Él. Él es mi papá. No me cogieron la idea. Él, creador del cielo, de la tierra, de lo que vemos, de lo que no vemos, es mi papá. No. Dios todopoderoso, que sustenta el mundo con la palabra de su poder, es tu papá. Amén. Él es tu padre. Y eso lo tienes que tener claro. Él es tu papá. Y tienes que confiar en lo que Él dice de ti. Pero en esa promesa hay una recomendación y es: confía y haz el bien. Mírelo ahí en el versículo. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hay una promesa. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Solamente confía en Él y haz el bien. Punto 2. ¿Qué hacemos para vencer la envidia o derrotar la envidia? Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ay, pero es que mi vecino yo quisiera tener una casa más grande como la del vecino que tiene 5 pisos. Ay, es que mi otro vecino compró carro y yo ando en Transmilenio. Dios dice: ¿quieres, no sé, lo que tú desees? El carro, la casa, estar mejor. Es simple. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero si venimos a la iglesia, no ustedes, otras personas, o sea, en otra iglesia, llegan a la iglesia amargados, mirando así como rayado, como con cara de cólico, sí, con cara de puño, y no te deleitas en Dios, pues hermano, perdón, sigue sintiéndote mal por lo que a otro le va bien y a ti no. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuántos están gozosos? No, pero ahora sonríe y diga amén. Eso, ¿sí? Deleítate a sí mismo en Jehová. Y deleitarse es deleitarse en oración, deleitarse en la búsqueda de su palabra, deleitándose ayunando, deleitándose vigilando, deleitándose haciendo lo que a él le gusta. Amén. Y Él, dice la promesa, concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres recibir la bendición? ¿Quieres tener lo que deseas en tu corazón? Deleítate. Amén. Digan amén los dormidos. No, estamos despiertos. Deleítate, dígale al vecino: deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová. Si nosotros aprendemos este principio, créanme que de aquí para allá todos los días vamos a estar sonriendo. Amén. Y por último, encomiéndate. El versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y el versículo 11: porque los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Entonces tú conoces, escuchen, conoces la voluntad de Dios, conoces lo que Dios piensa de ti, conoces las promesas de Dios, te deleitas en Dios. Y si aún te queda alguito por ahí que quiera moverse en tu corazón de envidia, entonces tú haces lo siguiente: te arrodillas y dices: Señor, te encomiendo mi vida, te encomiendo este día, te encomiendo este proyecto, te encomiendo mis planes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estás de rodillas, entonces estás reconociendo que no eres autosuficiente, sino que eres Dios dependiente. Por consiguiente, Dios está viendo tu humildad, tu rendición, y estás derrotando la envidia. Amén. Ay, Señor, es que
Mi hermano, Señor Jesús. Ay, es que mi vecino, Señor, encomiéndate a Jehová. Y el texto es bien interesante porque ustedes lo notan ahí en el Salmo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con una abundancia de paz. Ay, eso está en el Antiguo Testamento, de pronto no aplica para mí. No. Resulta que Jesús lo confirmó. Lo volvió a decir allá en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Y los mansos, o bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces imagínate tú preocupándote por el carro del vecino cuando tú vas a heredar la tierra. Amén. Imagínate tú pensando porque el otro tiene una casa de 3 pisos, si tú vas a heredar la tierra. Pero Dios te dice, ojo, conoce lo que yo tengo para ti. Deleítate conmigo, aprende humildad de rodillas y entonces te voy a bendecir. ¡Yujú! Amén. ¿Fácil o difícil? Fácil porque no somos nosotros, no es en nuestras fuerzas, es con Dios de nuestro lado. Jesús ya lo hizo todo, lo entregó todo para que nosotros, por medio de Él, podamos acercarnos al Padre y decir, wow, Señor, recibo de ti. Cero envidia. Cero envidia. Y es que, lo último que quiero decirles es que es una verdad impresionante. La envidia es como una mujer que ronca. Es mejor despertarla que sentirla. Póngase en pie, por favor. ¿Qué hacemos para derrotar la envidia? Conoce a Dios, deleítate en Dios y encomiéndate a Dios. Y así recibirás lo que Él tiene para ti, heredar la tierra. Cierra tus ojos. Soberano Dios, en esta tarde te damos gracias por tu buena palabra, Jesús. Señor, reconocemos que en algunas circunstancias, por algún motivo, Señor, hemos podido albergar envidia en nuestro corazón. Hoy renunciamos a ella, Señor. Hoy renunciamos a todo sentimiento que no proviene de ti, a todo deseo que no proviene de ti, Señor. Nos rendimos a ti, únicamente a ti, Señor. Y te damos gracias por tus promesas, por cada una de ellas, Señor, porque tus promesas, dice tu palabra, que son sí y amén, Dios. Gracias, gracias, Señor, por amarnos como nos amas, por darlo todo por amor a nosotros, Dios. En tu nombre, Señor, yo bendigo, Jesús, a mi iglesia, a tu iglesia, a bendición abundante, los que están aquí, los que nos ven a través de la transmisión, Señor. Yo te pido que tú obres en su corazón, Espíritu Santo, que tú seas redarguyendo, confrontando, Señor, enseñando como lo dice tu palabra. Te lo pido, por favor, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque podemos estar seguros que en ti lo tenemos todo, Dios. Nos gozamos, nos alegramos, porque en ti lo tenemos todo, Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.